Y vas a activar la grabadora, Mariana. Sí. Ok. Antes de que empiecen, sí tengo fotos aquí de los montajes, pero son con una GoPro, entonces, no sé qué tan bien se vaya a ver. Pues en un momento dado, si hace falta, no importa, Ale, que sea un GoPro, si tienen las imágenes ahí o si las tiene Mariana, vemos que es lo mejor, ¿no? Ok. A mí no me mandaste el link, Marianita. Bueno, ya estamos al aire. Muy bien. Ok. ¿Empezamos? Sí. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con todos los artistas de narrativas no lineales, grandes artistas jóvenes que participaron en una convocatoria que hizo Patricia Conde para precisamente descubrir nuevos talentos y presentarse en Proyectos Juan Cano 68, que es la parte emergente donde hay cursos, donde tenemos a los jóvenes, en donde tenemos talleres, en donde todo lo que está ocurriendo ahorita en este momento con los jóvenes es muy, muy importante. Esa es la parte de Proyectos Juan Cano 68. Para mí era básico que fuera una exposición inteligente, una exposición que demostrara además cuáles son las inquietudes, los conflictos, los pendientes, las preocupaciones de los jóvenes, que son estos jóvenes maravillosos que están aquí, y resultaron seleccionados para este relanzamiento en forma de Proyectos Juan Cano 68. La decisión fue algo muy orgánico, muy interesante. La tomamos, nosotros revisamos todos los portafolios que nos mandaron, hicimos varias preselecciones, estuvimos trabajando de manera muy, muy intensa, recibimos más de 120 portafolios y se revisaron todos. Había muy buenos trabajos, pero de alguna manera estos trabajos se fueron organizando de una manera muy natural y resultaron los ganadores porque es un trabajo inteligente, porque es un trabajo bien hecho, porque es un trabajo que además entra en una dinámica muy interesante de los jóvenes y entonces de ahí la importancia de esta exposición, Narrativas no lineales. El nombre fue un poco por que no es lineal. Estamos hablando de que además del tema de las fotos es duro, muestra una preocupación en los jóvenes que yo no me imaginé que tuvieran en entrar estas introspecciones, esta forma de ver la vida, etcétera, porque son muy jóvenes como para tener reflexiones tan profundas, y lo cual fue para mí muy, muy grato. Además, está muy bien presentado, armado, producido. Es una exposición que verdaderamente vale la pena. Entonces decidimos hacer este pequeño live para que conozcan a los autores de la obra de Narrativas no lineales, que está en Juan Cano 68, en la colonia San Miguel Chapultepec, y que es parte de Patricia Conde Galería. Cada uno de ellos va a hablar de su propio trabajo y los invitamos cordialísimamente a que hagan preguntas en caso de que así lo requieran, y todas sus preguntas serán contestadas. Mariana, empezamos con Daniela Cruz y su proyecto Tiempo de Espera. Dani, adelante. Hola. Ay, sí.
Bueno, les voy a contar un poco y brevemente de lo que se trata mi trabajo. Es una serie de fotografías que cuentan una historia de un paciente de oncología. Si van a visitar la expo, también se darán cuenta que están montadas de cierta forma que cuenta lo que, pues sí, lo que se vive día a día dentro de ese hospital, ¿no? O sea, cuando despiertas, tus vecinos. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención hacer como estas caminatas dentro del hospital. Me llamaban mucho como los objetos que estaban en las... Justo, ahí está, cómo está montado. Me llamaba mucho la atención como estos espacios que denotan como la soledad, un poco como también el deterioro que hace parte de esta angustia, bueno, el deterioro del hospital, que también hace que sientas como más angustia. Igual si quieren también puedo compartirles yo como un poco de mi pantalla Sí, para sí. que vean. A ver, creo que era compartir así, ¿verdad? Ujú. ¿O no? Sí. Pones Sí, compartir, pero lo tienes que... Sí, No, esa no es. no, ya compartí una pizarra, ahora voy a dibujar. Sí. A ver. Bueno, no sé si Mariana me puede ayudar un poco a compartir, o Ale. Pero igual les puedo seguir contando. Este proyecto empezó en el 2016 y terminó en el 2019. También la forma en que lo monté lo hice como, me di cuenta también que soy una persona un poco geométrica, entonces lo monté. Todas las fotos están abajo y a la izquierda, entonces creo que invita al espectador a acercarse y ser parte como de esa historia que está dentro de la imagen, ¿no? Si no sé por qué no lo puedo compartir bien. Algo que es muy importante en el trabajo de Daniela es que sientes verdaderamente este frío, esta soledad y esta angustia y este dolor que cualquier hospital nos da aunque estés visitando. O sea, realmente no necesitas ser la persona que está enferma para sentir lo frío, para sentir la soledad, para sentir el deterioro, para sentir esta angustia. De pronto, esta entrada a los hospitales te hace sentir algo que te conmueve profundamente. Entonces, considero que este trabajo aquí está, qué bueno que lo pusieron bien. Esta es como Sí, está muchas hecho. gracias. Esto es como está mostrado en la galería. Como ustedes verán, hay fotografías que llegan a ser abstractas, como la primera. Dani, platícales de qué va. Sí, justo la primera, como les comentaba, es como lo que se vive día a día, ¿no? Dentro de este hospital. Lo que ves en la primera foto, que es algo muy abstracto, es lo que está en el techo. Y ahí mismo cuelgan pues, la quimioterapia, los sueros y demás. Entonces, tú como paciente estás dormido, despiertas y es lo primero que ves, ¿no? Luego, en la foto que está aquí al lado, son los vecinos, que es lo que también llama mucho la atención. Como es un hospital de salubridad, compartes cuarto con 6 personas. Entonces también eso ayuda pues, a seguir como... Ayuda en muchos aspectos, ¿no? Y también son cosas que yo quise retratar, porque mucho de eso la gente se llega a apropiar de los espacios, porque al final de cuentas se vuelve un hogar temporal dentro de esas vidas, ¿no? Hay una foto que está de este lado, que por eso tienen que ir a la exposición para que entiendan todo lo que estoy diciendo, que es el edificio, también me gusta mucho la arquitectura, entonces es el edificio arquitectónico y tiene una manta, y es ahí cuando te das cuenta de, pues bueno, sí, realmente la gente se adueña y está o secando la toalla o la sábana o tapando el sol, ¿no? Porque también son hospitales que no están en condiciones de, pues, de un buen servicio, que ahora bien, si te pones a pensar en un aspecto político, es demasiado triste que el hecho de, o sea, que si no tienes las condiciones económicas no vas a poder tener como un buen sistema de salud. Y eso a mí me puede llegar a frustrar mucho. También por eso hice este trabajo, para que la gente se dé cuenta de lo que es estar dentro de ese hospital, ¿no? No es lo mismo un hospital privado a un hospital público. En un aspecto político hablando, ¿no? Así es, así es. ¿Y cómo se inserta tu trabajo cómo sientes tú que se inserta dentro de narrativas no lineales? ¿Con quién te identificas? ¿Cómo sientes que dialoga tu trabajo?
yo siento que dialoga, bueno, pienso que dialoga demasiado con el trabajo, no sé si, bueno, el de Paola, el de Carla y un poco el de Anna Hope, que son 3 trabajos que están contando como estas historias de un tema como a lo mejor más, pues sí, como personal, y no estoy diciendo que los demás no sean fuertes, pero yo creo que van muy a la par de con estas 3 artistas, que son Ana, Carla y Paula. O sea, porque al final de cuentas son literal narrativas diarias, cotidianas, ¿sabes? Como lo que vive a lo mejor una persona con el Alzheimer, una persona con esquizofrenia, lo que vivió una persona con cáncer, entonces creo que ahí es cuando se une con esos trabajos. Ok. Entonces, ¿cómo te sientes cómoda en el grupo de artistas en el que entraste? La verdad, estoy muy contenta, muy cómoda, sobre todo por estar en esta galería. Y cuando vi la exposición montada por primera vez, sí fue como una locura mental, ¿sabes? O sea, son trabajos realmente con temas muy interesantes, no es el tema típico de, no sé, no me hacen unos temas típicos, y la verdad la producción está demasiado buena también, ¿sabes? O sea, de todos, como tanto las impresiones, los enmarcados, cómo están presentadas, no sé, o sea, de verdad estoy muy contenta tanto por mis compañeritos, colegas y la galería, obviamente. Qué bueno, Dani. Muchísimas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti. Mariana, ¿quién sigue? Muchas gracias, Dani. Sigue Fernanda de Gracias a ti, Icaza. Mariana. Sigue Fernanda de Icaza con su proyecto Geshin. No sé si se pronuncia así porque Sí. está en japonés, Geshin. pero adelante, Fer. ¿Qué te llevó a hacer este proyecto? Pues les voy a poner unas fotos para que tengan algo visual enfrente de ustedes. ¿Las ven? Sí, No, ¿verdad? Sí. sí, perfectamente. ¿Completa? Perfecto. Sí, ok. Sí. Bueno, pues este proyecto empezó porque yo quise hacer un viaje a Japón. Y fue porque estaba realmente abrumada con la Ciudad de México, que es donde he vivido toda mi vida, y necesitaba encontrar algo y no sabía qué. Entonces ahorré por un par de años y ay, no puedo cambiar de imagen, pero bueno, esperen. Ok, ahora sí. Entonces me fui a Japón y me fui por 3 meses, o lo que yo pensé que iban a ser 3 meses, y me puse a buscar algo que fotografiar y un lugar donde encontrarme como fotógrafa, pensando mucho en la fotografía y en el aspecto visual, porque soy una persona que siempre ha sido muy visual, muy callada y muy observadora. Entonces, cuando llegué a Japón, inmediatamente me sentí identificada con los japoneses. Sentí que todos son un poco como yo, muy tímidos, muy visuales también. Entonces me sentía muy bien y me puse a buscar algo que fotografiar, y en esa búsqueda me llamaron la atención los monasterios zen, del budismo zen. Entonces busqué un monasterio y escribí al primero al que podría escribir en inglés, y les dije que si podía ir a observar y a tomar fotos. Esto porque yo al principio no sabía mucho sobre la vida en los monasterios y no sabía mucho sobre el budismo zen, pero quería aprender. Entonces escribí al monasterio y me dijeron que no podía ir a observar ni a tomar fotos, que si yo quería ir tenía que ir a practicar zen, lo cual fue bastante lógico, y no tenía en ese momento a dónde ir y realmente me daba mucha curiosidad. Entonces fui, y esa es la única razón por la que fui, por curiosidad. Una vez ahí me di cuenta de que esa razón no era correcta, de que llegar a un monasterio sin saber nada sobre budismo es una falta de respeto,
Y así que me dispuse a dejar la cámara de lado y a aprender y a realmente practicar budismo zen. Y fue muy difícil, pero al mismo tiempo lo más interesante que he vivido y lo más bello que he vivido. Entonces creo que eso, había algo en mí que sabía que había encontrado lo que estaba buscando, y entonces decidí no regresar a México después de que esos meses me iba a quedar en Japón pasaron. Decidí no regresar a México y en lugar de eso me quedé en el monasterio. Entonces, al final, mi tiempo en Japón fue de 2 años, de los cuales 18 meses estuve adentro del monasterio y el resto estuve en un viaje. El principio de mi viaje por Japón fue en varias ciudades y luego, una vez en el monasterio, varias cosas sucedieron. No me quedé desde el principio porque no planeaba quedarme en Japón. Me quedé primero 2 meses, luego me volví a salir y luego volví a regresar. O sea, pero bueno, el punto es que de ahí nacen estas fotos y para mí son un intento por transmitir una experiencia, más que más que algo descriptivo y más que querer mostrarles cómo es la vida en un monasterio. Es una búsqueda interna y son detalles y son momentos y es tratar de transmitirlo directamente. Y es algo muy complicado porque el Zen es difícil de poner en teoría y en palabras, y creo que por eso es bonito que haya imágenes. Podría hablar todo el día sobre esto, pero creo que lo voy a dejar aquí y si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, yo feliz. Bueno, como ustedes pueden ver, el trabajo de Fernanda es un trabajo fascinante. Yo desde la primera vez que lo vi me enamoré de ese trabajo. Además está maravillosamente presentado en la galería. Las María Luisas son negras. No sé si haya alguna foto de cómo está montado en la galería para que lo pudieran ver las personas que están con nosotros en Facebook. Pues puedo hablar Sí, también un sí. poco del montaje. Ahí está, muy bien. Sí, por favor. Le puse María Luisa todo lo que rodea a este proyecto. Cuando regresé de Japón, que fue hace aproximadamente 3 años, estuve mucho tiempo editando y reeditando, y porque obviamente después de 2 años tengo muchísimas fotos. De hecho, algún día me gustaría hacer un libro. Pero bueno, cuando apliqué a la convocatoria de la galería y me seleccionaron, decidí a partir de ahí hacer todo de manera muy intuitiva y no tan racional y no tan pensada, sino tratar de hacerlo intuitivamente. Y al final la selección de fotografías y la selección del montaje y del enmarcado y todo fue algo muy basado en el sentimiento y en las ganas de que ustedes vieran al interior de mi cabeza. Y las María Luisas negras siento que son una especie de espacio vacío, espacio negativo que hace que sobresalga lo que tiene que sobresalir dentro de la foto. Y creo que por eso me gusta. Y bueno, sí, los invito a que vayan a la galería porque realmente creo que en vivo es como realmente se puede apreciar eso, ¿no? Como siempre, es mucho mejor ver estas cosas en persona. Así es, así es. Oye, Fer, en Facebook, Lu Peralta pregunta qué encontraste en tu búsqueda interior en el monasterio. Pues me, me- fue para mí muy
muy interesante darme cuenta de que el Zen no es para nada lo que la gente normalmente cree que es. O sea, es como yo lo sentí. Esto, no soy una experta en el tema, he leído mucho, ya regresando empecé a leer mucho, pero llegué ahí sin conocimientos al respecto, lo cual no suele pasar y sobre todo no suele pasar con la gente que viene de Occidente. Los que vamos de Occidente y queremos estudiar Zen, normalmente llegan con habiendo leído muchas cosas y haciendo investigación al respecto, y yo no, yo llegué totalmente vacía. Y por un lado eso fue una falta de respeto, pero por otro lado fue perfecto, porque entonces en vez de informarme con lecturas y hacerme ideas, antes de llegar llegué con una mente totalmente abierta para recibir, y creo que eso es perfecto para una experiencia de ese tipo. Y entonces me llené de... Fue algo muy práctico. Es algo que no se puede describir con palabras, pero yo siento que gané perspectiva. O sea, fui capaz de observarme a mí misma tanto porque te sientas a meditar muchas horas. Y en esas horas es como sentarte contigo mismo, y a través de eso adquieres una especie de nueva perspectiva sobre todo en general, sobre ti mismo, pero gracias a eso sobre ti en relación con todo. Es, es raro, pero bueno, ese es el pensamiento que me vino a la cabeza ahorita. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Lu. Felicidades a mi Lulu, una gran fotógrafa también de la galería. Síganla porque vale la pena. Muchas gracias, Fer. ¿Quién más? ¿Quién sigue, Mariana? Muchas gracias, Fer. Sigue Carla Guerrero con su proyecto Berta. Hola. Hola. Pues nada, muchas gracias por el espacio y gracias a quienes nos están acompañando en el live. Les platico un poco sobre mi proyecto. Antes de mostrarles algunas imágenes, el proyecto habla sobre prácticamente la vida de mi abuela, ahora que ella tiene demencia/Alzheimer. Entonces, este trabajo yo lo empecé por el 2016, lo terminé en el 2018 y me tomó varios procesos creativos el poder concretar las imágenes que pues, hoy en día están mostradas en la galería. Si bien parto mucho de todo este proceso, de lo que sucede con la memoria, con la imagen, el Alzheimer para mí, pues obviamente llegó de golpe, porque fue todo este proceso de entender qué estaba pasando con mi abuela, qué estaba pasando con la enfermedad y cómo eso yo lo estaba traduciendo en imagen, porque claro, como creadora visual, como fotógrafa, para mí sí que era como muy el estarme confrontando el lenguaje visual cuando se está perdiendo la memoria, cuando está habiendo un trastorno con la memoria. Entonces, bajo esa misma premisa hice una interpretación con las fotografías de mi archivo familiar. Yo siempre he sido como muy apegada a las fotos de mi archivo y lo que pasó ahí fue justo que empecé a ver las fotos al momento en que ya es 100% el diagnóstico demencia, punto. Empecé a ver las fotos y empecé a notar una cierta ausencia. Empecé a notar cómo se estaban desvaneciendo los recuerdos de alguna manera. Entonces, fue justo el aceptar esa situación y traducirlo en toda esta serie, en todo este proyecto. Y justo más allá de tener una intención de revivir un recuerdo o de recrear algo, fue el capturar cómo ese procedimiento de pérdida de memoria. Lo hice a través de esta intervención, principalmente con el archivo, y el proyecto pues también tiene una serie muy pequeña que son digamos que son como la vida cotidiana de mi abuela, en donde estoy mostrando el espacio, el hogar de su casa, estoy mostrando algunos momentos en donde puede estar ella
Y bueno, pues les voy compartiendo pantallita para mostrar las fotos. A ver si me da chance. Ay, creo que no. Pero bueno. ¿Me dicen si pueden ver las fotos? Sí, sí se pueden, sí. Vale. Bueno, estas son algunas imágenes de todo el proyecto porque pues al final, al igual que Fer, hice muchas imágenes pensando principalmente en sacar un formato de libro, algo que he tomado cierto tiempo en poder producir. Pero bueno, esta imagen es mi abuela de joven en el rancho en donde ella vivía. Y en todas las imágenes hago como diferentes manipulaciones e intervenciones. En este sentido de la intervención y la manipulación, quise trabajar con las imágenes originales. Para mí fue como muy importante llevar ese proceso de curaduría con las imágenes, intervenirlas con estos elementos que a veces eran elementos orgánicos, como pueden ver aquí en una flor y una doble exposición. Y en otros, por ejemplo, con esta imagen, donde es solo la luz. Entonces, las intervenciones que hago en cada imagen creo que son particular de acuerdo a esa relación que empiezo a tener con cada fotografía. El uso de luz que doy con toda esta serie, para mí fue como muy importante porque son como pequeños chispazos, pequeñas iluminaciones que están a punto de apagarse. Entonces están creando en conjunto todo este diálogo de ausencia, toda esta poética de ausencia con cada imagen que voy interviniendo. Esta es otra de las imágenes que también me gusta mucho. Es un retrato familiar y otra vez este elemento orgánico donde para mí es como un reflejo quizás muy metafórico de cómo va avanzando la enfermedad del Alzheimer. En cada imagen que fui seleccionando, elegí de alguna manera una etapa que representara en la vida de mi abuela, desde que era muy pequeña, desde cuando conocí a mi abuelo y después cuando se casaron y ya en futuro, pues cuando tuvieron hijos. Entonces, al final, este proyecto sí está representando como este sentido de vida como mujer en cuanto a madre, esposa, de manera individual, pero pues lidiando con esta situación de lo que es el Alzheimer. Muchas de las fotografías preservan como este fondo negro. Me gustó mucho trabajar de esa manera y pues nada, parte del montaje, lo que me da el pie para hablar del montaje, fue todo un reto porque, como les decía, estas fotos de alguna manera las pensé siempre en un libro. De hecho, no sé si aquí puedan ver. Voy a dejar de compartir. Listo. Entonces, de hecho, yo hice como una maqueta de un libro porque ese fue como mi diálogo principal con esta serie y sigo de alguna manera pues trabajándolo, ¿no? Entonces ahí está como la foto que ahorita vieron en pantalla. Pero al momento de pensar en el montaje para la exposición, sí fue justo el tratar de conseguir esos negros tan profundos, el pensar en el marco, en pensar en qué papel y en la secuencia también de cada foto. Y si ustedes pueden ir a la exposición, podrán ver como una foto representativa de cada etapa de la vida de mi abuela con su intervención particular. Y pues yo creo que eso sería como todo por ahora. Muchas gracias y pues animarlos a que vayan a la exposición. Gracias, muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Va Ana Hop. Ana, adelante. Hola, ¿cómo están? Pues primero invitarlos a la exposición, porque una de las cosas que más me sorprendió, porque tenía ya muchas ganas de ver quiénes habíamos quedado finalistas en la exposición, me pareció que estábamos muy conectados todos. Creo que
sin saber, ¿no? Estamos trabajando cosas muy personales y haberlo compartido creo que para mí no solo fue una sorpresa, sino como apoyo, ¿no? Como casi apoyo mutuo que sentí dentro de la exposición. Y bueno, mi trabajo yo les quería, voy a compartir parte de la, digo, estas son imágenes que yo tengo en mi página internet, que es parte, una selección que hice para exponer. La enfermedad de mi tía ha sido, como yo creo que muchas enfermedades mentales, de repente empezó siendo como un secreto familiar en el que pocas veces hablaba de la enfermedad. Yo estaba chica y no me podía dar cuenta que algo tenía mi tía, pero no era necesariamente algo muy agresivo, ni ella era muy amorosa siempre, y entonces yo no empecé a preguntar de ella hasta que empecé a crecer y me explicaron que tenía esquizofrenia sin ser muy claros en qué era la esquizofrenia y poco a poco fui descubriendo cosas de la enfermedad y cosas que ella me iba contando. La serie la empecé hace 4 años, pero había sido un poco difícil porque como justo era algo de lo que no se hablaba en mi familia, tomar las fotos me parecía un poco cruzar esa frontera de intimidad en la que no sé si mi mamá se sentía cómoda, porque mi tía sí se sentía cómoda. Y empecé a documentarla cada vez que la iba a visitar, platicaba mucho con ella, como siempre, y hay 2 cosas que quería lograr con las fotos, un poco, uno, hablar de la enfermedad y uno, enfrentar esta cosa familiar, medio de secreto y de la cual no se hablaba mucho, y representarla como yo la veo. Es una enfermedad muy, muy triste, muy dolorosa, que pues sí, es de mucha soledad y de mucho dolor. Al final, creo que las enfermedades mentales son todo pues sí, entre tabú y como que no las acabamos de entender, tal vez si no estamos cerca de la persona, es difícil que entendamos de qué se trata bien. Pero en este caso, para mí es tan familiar el cómo es mi tía, que también si se pudiera como perder un poco la manera en la que nos expresamos de gente con enfermedades mentales, creo que para mí sería importante que la gente lo viera, como no referirse a la gente común con características de enfermedades mentales tan a la ligera como esa persona es esquizofrénica, cuando es muy complejo lo que significa cada una de las enfermedades mentales. Pero bueno, un poco quería retratarla. Lo que más hago en mi trabajo es retrato y contar la historia, pues sí, de intimidad y de día a día que vive ella y a la cual tengo pues las puertas abiertas porque somos tan cercanas, ¿no? Entonces es un poco esa la idea de compartir este trabajo. Ya se quitó, ¿verdad? En la pantalla. Ya. ¿Tenemos alguna foto de cómo está Ale en el muro? Ahí está la obra de... Como ustedes pueden ver, cada uno de los artistas presentó de una manera completamente distinta su obra y de acuerdo a la importancia. Aquí es muy interesante ver la narrativa, precisamente por eso se llama así, narrativa. Cada uno cuenta una historia muy difícil, muy dura, con mucha fuerza, o sea, no es exactamente difícil, pero la narran con mucha inteligencia,
y las fotografías son extraordinarias. Toda la producción y todo lo que hay dentro, el statement, todo está muy bien pensado. Nos estuvimos reuniendo con mucha frecuencia para que todo esto resultara. Yo respeté completamente la forma como ellos querían. Me metí en algunas cosas, pero realmente muy pocas para lo que es mi costumbre. Y porque consideraba que cada trabajo era muy personal, cosa que, insisto, eso fue lo que más me llamó la atención, de que todos son tan jóvenes y que se interesaran por temas tan importantes y tan trascendentes, ¿no? O sea, que fueran de su interés. Y este es el trabajo de Ana, que espero que vayan a la galería para que lo vean. Muchas gracias, Ana. No, Gracias. gracias a ustedes. Mariana. Muchas gracias, Ana. Ahora sigue Paola Ismene con su proyecto Sin lluvia nada crece. Adelante, Paola. ¿Me escuchan? Ya. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Bueno, este proyecto, bueno, la obra que presento en la exposición es parte de un proyecto que se titula, como dijo Mariana, Sin lluvia nada crece. Este proyecto surge a partir de una separación que tengo con mi madre y una necesidad personal como de encontrar explicaciones que no tuve en mi infancia. Primero, a partir de foto de archivo, hago una reconstrucción de mi infancia y anclo los acontecimientos que le sucedieron a mi madre, y a partir de ahí intento entrelazar pasado y presente a partir del retrato y del cuerpo, también de objetos y de espacios simbólicos. Bueno, en el desarrollo del proyecto ha sido pues bastante complejo, y mi intención es justo pues mostrar un poco pues la complejidad del vínculo materno y pues todas los matices que existen, ¿no? Tanto positivos como negativos. Y por ejemplo, en las imágenes que están en la exposición están enfocadas en la casa en la que viví con ella, y es un espacio justo como contenedor de todos estos recuerdos y todo esto que está ahí. Y pues mi intención es justo que esa historia un poco se vea y se refleje, ¿no? En el espacio, en los objetos y en las imágenes. Algo que es muy interesante que comentó ahorita Paola, esta fotografía es verdaderamente extraordinaria, de verdad vale la pena verla en persona. Todo el trabajo es en rosas y verdes, es muy delicado, muy tenue todo esto. Pero ella hace el mismo comentario que hace Ana, de cómo hay cosas que no se hablan, ¿no? De que quedan un poco como en el misterio, de que en las familias no comentamos inquietudes o temores o cosas que no queremos sacar a la luz. Generalmente los adultos, los padres, los abuelos, no hablamos de ese tipo de cosas. Y cómo los jóvenes están interesados en todo esto, y es una forma también, o sea, aparte de que tienen una calidad artística enorme, es una forma de sanar, es una forma de sacar, es una forma de narrar una historia personal. Entonces, por eso me pareció tan interesante esta exposición, porque es una narración personal, es una narración íntima que nos está llevando de alguna manera a ser más claros, a ser más explícitos, a hablar las cosas con más naturalidad y con más respeto. Desde el monasterio Zen, que decía Fernanda, es que me parece una falta de respeto no saber nada, ¿no? Lo que comenta Carla, lo que comenta Dani, o sea, y lo que comenta Ana, de que no hay un respeto, a veces hablamos muy a la ligera de las cosas y sencillamente no les damos importancia. Esta es la importancia que tiene esta exposición. Y de ahí la sorpresa que yo me llevé de estos jóvenes que están presentando algo que llega a su corazón y que es
una introspección. ¿Vas a decir algo más, Pau? Pues no, justo creo que lo que me gustó como de compartir, aparte de conocer el trabajo pues de las demás, bueno, de los demás, como esa necesidad, todos partimos de esta necesidad personal de decir algo y pues se nota, ¿no? Y aparte algo muy que me gusta mucho y que se ve en la exposición es como el estilo particular de cada uno, cómo se ve reflejado en la obra. Y, o sea, ninguno se parece a pesar de que todos estamos hablando de cuestiones autorreferenciales y de algo muy personal. Y por eso me parece muy valioso visitar la exposición. Sí, sí, es muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias. Mariana. Muchas gracias, Paula. Ahora va Manuel Pérez Barba con su proyecto que se llama Ser Paciente con mayúsculas y entre paréntesis, que quizás nos puedas platicar por qué decidiste así el título. Adelante, Manuel. Bueno, hola a todos. Lo de los paréntesis es como una cuestión visual que se me hace que hace una referencia al encierro del lugar, que es un lugar, este es un hospital psiquiátrico donde la gente, mucha de ella pasa gran parte de su vida ahí. Y pues con nada más una referencia visual a este encierro que hace también un paréntesis. Bueno, les platico un poco. Este es un lugar que llegué por coincidencia y decidí regresar por la curiosidad de explorar algo que pues que realmente no conocía y tenía tal vez prejuicios y pues poco a poco fui conociendo. Y las primeras visitas que hice pues fui nada más como a conocer la gente sin la cámara, empezar a conocer realmente qué es lo que pasa ahí. Me gustaría compartirles la pantalla para tener unas imágenes de... No sé si ahí lo ven. Sí. Bueno, este formato primero lo pensé como libro. Entonces aquí les muestro un poco de ese trabajo. En general, cuando presento el proyecto me gusta iniciar con esta fotografía que es como lo que siento que hace como un resumen de mi experiencia en el lugar. Es como esa dualidad de luz, sombra, que fue lo que yo he percibido en este lugar, como que tiene muchos altibajos. Y en este formato como de libro, lo que intento narrar es como mi viaje por el lugar, como los miedos que tenía al principio, como poco a poco se fue suavizando mi percepción del lugar y conforme fui haciendo como relación con la gente y conociéndolas y darme cuenta de que no, es un lugar donde no pasaban realmente cosas malas, sino un lugar de que hay felicidad y que al final se forma también como una familia entre ellas. Entonces es como, en este formato es como ese recorrido que hice. Me voy a ir un poco rápido. Y para la exposición lo que hice fue hacer un resumen de las fotografías que creo que pueden funcionar de manera fácil, interesante de lo que sucede en el lugar. Y hay historias como muy interesantes como esta foto a color. Esta persona fue dada de alta y al momento de que fue dada de alta ya podía salir del lugar, pues realmente no tenía dónde ir. O sea, su familia de alguna forma ya no estaba para ella, se quedó como abandonada y pidió poder quedarse en el lugar y ahora ella está ahí y ayuda con los labores pues del día. Entonces, creo que eso es muy importante, que habla del sentimiento de familia que se forma en un lugar así. Esta fotografía también, que es parte de la exposición,
Es una paciente que ya falleció, Pita. Falleció a los 93 años, pero ella ya llegó a los 17 años, entonces estuvo la mayor parte de su vida en este lugar. Y bueno, hay más fotos que tal vez no sea ahorita el momento de mostrar todo, pero lo que quería también, lo que me gustó mucho de la exposición y el lugar que tuve en la galería es que es como un cuarto un poco aparte, un lugar cerrado, y se me hace que hace mucha referencia como al tema que estoy tratando, y hace como esa similitud de un lugar pues encerrado. Algo que me gustaría comentar acerca de tu trabajo, que no lo comentaste y me llamó la atención que no lo hicieras, es la forma de hacer las tomas. Sus tomas no son frontales todas, tiene tomas desde arriba, tomas de lado, juega mucho con la forma en la que toma las fotografías, lo cual me va indicando como si fuera un libro, sería como diferentes narraciones o serían diferentes capítulos o un acento en determinado asunto, cosa, situación, momento de la vida de estas personas, porque están tomadas desde diferentes ángulos. A mí realmente lo que me gustó de este trabajo, aparte de la historia tan interesante que es, por ejemplo, en esa foto, cómo toma él lo mismo que la primera foto que nos mostró, lo mismo que la fotografía esa tan frontal y de pronto el osito que no está en el centro, el osito que era creo que parte de las posesiones de la persona que murió, etcétera. Entonces hay en el trabajo de Manuel, hay una experimentación del ángulo desde donde se toma la foto. Y eso fue lo que es lo que a mí me parece como más interesante del trabajo. Todo es en blanco y negro. Y ciertamente lo pusimos en una salita que tenemos, que es encerrada, y su trabajo y sus formatos se prestaban para ese lugar en especial. Incluso el color de la pared fue algo como muy acertado. Entonces es muy importante que cuando hablemos del trabajo de Manuel hablemos de las perspectivas, de la forma de la toma, de cómo se tomó esa fotografía, porque no es una forma común, o sea, no la estás tomando de una manera común porque tú le estás dando un movimiento distinto. Y eso también puede ser dado, aparte de la facilidad que tuviste para entrar, pues de que no hay ninguna persona que, o sea, que fuera pariente tuyo o algo, tuviste como más libertad emocional, un cierto desapego emocional que te permitió hacer ese tipo de experimentación, lo cual considero que es como muy importante en tu trabajo. ¿Tendremos alguna foto de la galería, Ale? Manuel, en Facebook te están haciendo una pregunta de Sí. Liliana Tapia. Dice que ¿por qué te interesaste en entrar a un psiquiátrico y retratar la vida de ahí dentro? ¿Qué te llevó a esta idea? Pues la curiosidad en general. Soy como una persona muy, muy curiosa, y pues es algo que no conocía para nada. O sea, mis referencias eran, no sé, tal vez películas o cosas así, pero nunca había estado en esa situación, y eso fue lo que me llevó a querer seguir visitando, y después de visitar a hacer fotografías y documentar pues la vida diaria del lugar. Liliana Tapia siempre tiene muchas preguntas. Hola Liliana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés por aquí. Espero que haya respondido bien tu pregunta. Lo que fue fascinante para mí descubrir en estos jóvenes fue eso. ¿Por qué se interesan por esos problemas cuando uno supone que te interesan esos problemas cuando tú estás o estás en ellos o eres una persona adulta?
no tan jovencitos. Y a mí me llamó muchísimo la atención y me da gusto porque pienso que sí hay jóvenes que están interesados y que se preguntan, que se hacen preguntas importantes existenciales, ¿no? Y que se las responden de esta manera. Creo que eso es como, yo creo que eso es lo que la exposición está mostrando, ¿sí? Ese interés, esa preocupación, esa problemática que nosotros pensamos que solamente es de los adultos y no es cierto, es una preocupación y un pendiente también de los jóvenes. No sé si eso es bueno o es malo, ¿eh? No sé vivencialmente qué tal sea, pero bueno, me parece muy interesante. Y cómo cada uno lo resuelve cada uno de manera distinta, pero todos están muy bien resueltos. ¿Algo más que quieras decir, Manuel? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? No hay más preguntas. Ok, pues seguimos, María. Vamos con el proyecto de Kendi Rivera, que se llama MO, corto para materia oculta. Es un proyecto muy interesante. Por favor, Kendi. Gracias. Me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Bueno, mi proyecto es, como ya le he platicado, es un proyecto como muy amplio, donde el interés por recolectar archivos fotográficos anónimos como de distintos espacios o tianguis dentro de la República Mexicana me ha llevado a pensar qué existe en esos archivos que yo no estoy viendo y que no se pueden ver, ¿no? A través del ojo humano. Entonces, este proyecto que presento, que como bien lo dice Mariana, es materia oculta, es un proyecto que ingreso dentro del cuarto oscuro y a través de estos dispositivos fotográficos intento acceder más allá de lo que una imagen me puede otorgar, ¿no? O estas fotografías que, como sabemos, provienen de archivos o de archivos familiares que han sido desechados, y a mí lo que me interesaba es cómo poder analizar esas memorias horadadas, desgastadas por el tiempo, ¿no? Y sí, estaba pensando en cómo me introducía a narrativas no lineales, y creo que si mi proyecto bien es un proyecto experimental que todo el tiempo está haciendo referencia a la ciencia, también parte de un interés como particular, ¿no? Y muy personal, que es qué sucede con esos archivos fotográficos que son arrojados a estos grandes basureros, y si estos archivos bajo esas toneladas de basura siguen construyendo, y si sus memorias o si esa memoria que fue capturada dentro de esa imagen puede vivir fuera de ese cuerpo que lo contiene, ¿no? De ese objeto fotográfico. Y esto también es como a partir de esta infancia, en donde en algún momento en mi casa se juntaban como estos grandes archivos, pero en formato negativo, y que de repente no se sabía qué hacer con ellos, ¿no? Porque, o sea, para ti era lo que era importante, era la fotografía impresa, ¿no? No el negativo. Entonces, en algún momento esos archivos, esos negativos se arrojan a la basura, y yo en ese tiempo no entendía ni siquiera que iba a tener un gusto por la fotografía, ¿no? Y ahora que lo tengo y estoy trabajando desde este medio, me pregunto qué pasó con esas memorias, ¿no? Que quedaron bajo toneladas de basura. Entonces es algo que me motiva como a investigar y trabajar de forma constante en esos archivos donde sus memorias, pues no sé si ya no existan, pero es muy difícil acceder a ellas. Ok. ¿Tenemos alguna imagen de cómo está porque lo que es muy interesante aquí, ciertamente los archivos, la fotografía no era importante, se guardaban en una maleta las fotos como tal, los negativos se tiraban, se han ido recuperando archivos, de hecho Alejandro Cartagena hace todo un trabajo muy interesante con este tipo de fotografías que ya no tienen negativo, pero ahí está, ese es el trabajo de Kendi. La caja es el bar, por eso la ven ahí. Ahí donde dice frágil, es que ahí ponemos el tequila, y es frágil porque no sabemos, hay que tomar poco. Aquí está la obra de Kendi. A ver, Kendi, platícanos, porque ahí hay una foto que está al revés, no la vamos a poder ver aquí, pero ¿por qué la pusiste al revés, Kendi?
Bueno, creo que mi trabajo, algo que es importante para que pueda existir es la parte del montaje. O sea, si bien es como una investigación de archivo fotográfico anónimo, termina siendo una parte muy importante en cómo se van a colocar esas imágenes, ¿no? Y lo que siempre he pensado y trabajado dentro de mi formación es como esos dos espacios, ¿no? Entre lo análogo y lo digital, que para mí son muy importantes, y creo que no puedo decir que es uno más importante que el otro, ¿no? Creo que los dos existen y habitan de una manera muy orgánica dentro de mi trabajo. Entonces, si bien estas fotografías parten del cuarto oscuro, de un espacio análogo, lo que me interesa ver es cómo estas fotografías tienen esa posibilidad de conectar con otros espacios de tiempo, ¿no? Y también creo que eso es parte importante de narrativas no lineales, ¿no? En cómo la fotografía puede dar estos saltos a través del tiempo, ya siendo como un objeto que se presente después de muchos años o que la memoria siga como funcionando. Y el montaje vertical creo que alude o habla sobre ese espacio digital, ¿no? La forma en la que ahora se ven esos archivos fotográficos, ¿no? Dentro de estos grandes dispositivos digitales o pequeños dispositivos digitales, ¿no? Como los teléfonos celulares, y de alguna manera esta forma en la que se visualizan, se scrollean, ¿no? Y a mí me interesaba en esta parte como esa mirada vertical, ¿no? Y la fotografía que está al revés también habla como de esta idea, de este espacio en ese espacio digital en el que nos encontramos, ¿no? Que en algún momento ya no sabemos si un objeto cae, se podría decir, si algo está cayendo o algo está ascendiendo, ¿no? Dentro de este espacio digital o incluso dentro de esta memoria. Así es. Como pueden ver, a mí el montaje me encantó, esto fue algo que me llamó muchísimo la atención. Los formatos son pequeños y es una pieza sumamente interesante que además sí nos obliga a acercarnos a cada una de las imágenes para encontrar cómo ella las interviene y cómo nos hace ver otra cosa más allá de la propia imagen, porque ella le está interviniendo y entonces está creando algo sobre de una fotografía que ya existía, ¿no? Entonces es sumamente interesante. ¿Algo más, Kendi? Quizá el tamaño, que si bien los tamaños son formatos muy pequeños, porque me gusta insistir como en esta idea del álbum familiar, ¿no? O sea, como no sacar de ese lugar esos pequeños formatos que parten de estos archivos. Solo eso. Muchas gracias, Patricia. Ok, muchísimas gracias, Kendi. Ahorita es el momento de preguntar si alguien tiene alguna pregunta. Estamos más que felices de responderlas. ¿Cómo estamos, Mariana? ¿No hay preguntas? No, ahorita no hay preguntas, pero siempre pueden pasar a la galería y ahí estaremos. Bueno, como ustedes han podido ver después de esta presentación, que a mí me pareció maravillosa, yo conozco el trabajo de los artistas, sin embargo, hoy aprendí más de cada uno de ellos. Siempre aprendo mucho de los artistas. Para mí es un verdadero deleite oírlos hablar por cómo hablan de su trabajo con esta pasión, con este gusto. Y creo que fue un acierto enorme hacer esta exposición. Nos sentimos en la galería, José Antonio, mi equipo, yo, todos nos sentimos muy contentos de esta exposición. Nos hemos sentido muy satisfechos y esperamos que vayan a la galería. Los invitamos, estamos cuidando todo, les tomamos la temperatura, que siempre marca 36.5, cualquier termómetro, porque todos son chinos, pero no importa, les tomamos la temperatura, los esperamos en la galería. Si tienen preguntas que hacernos, aquí estamos, somos muy localizables. Y bueno, yo quisiera agradecerles a todos el haber participado en esta exposición, y todavía tenemos tiempo, todavía hay tiempo, después vamos a hacer algunas conferencias más con cada uno de ellos, para que si tienen alguna pregunta en especial para alguien, la hagan en el momento en el que lo platiquemos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Yo sí tengo una pregunta. A ver. Quería saber, es para Paola, si los colores, el rosa y el verde,
con algún significado. Sí, bueno, esta es solo una parte como de todo el proyecto, pero por ejemplo, en la parte de la casa, y sí es rosa porque es como la piel y como el espacio personal. Sí, cada color tiene y como que dentro de todo el proyecto tiene una simbología y sí están así por intención. No, ok. Gracias. Sí, pero la pregunta que ella te hizo es que qué querían decir, porque sí, es muy Sí, por evidente. eso, por ejemplo, o sea, la parte de la casa es rosa porque está hablando como de la piel, del espacio personal de mí. Y la parte que ya se empieza a hacer verde es porque ya va como hacia el exterior. Solo que esas están como las otras fotos que no están aquí, pero sí es parte como ya de la salida sí, al exterior. Ok, me parece muy bien. ¿Alguien más? No, bueno. Pues muchas gracias Paola, muchísimas gracias Kendi, muchas gracias Carla, muchas gracias Ana, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Manuel, muchas gracias Dani, muchas gracias a Mariana que nos estuvo ayudando, muchas gracias a Emanuel que estuvo aquí presente, a mi queridísimo Alejandro y a todos los que estuvieron en Facebook. Esto va a quedar grabado y lo pueden consultar en el momento en el que lo quieran. Y estamos abiertos de lunes a viernes de 12 a 5 y los sábados de 12 a 4. Y desde luego, si quieren hacer cita, la pueden hacer para que estén absolutamente seguros de que la galería está cerrada para los visitantes. Tenemos de verdad gel, cloro y el termómetro. También tenemos termómetro. Entonces los esperamos con muchísimo gusto y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias, Pati.